Pues ya nos vamos hasta la Secretaría de Hacienda y me da gusto darle la bienvenida ahora mismo a Gary Flores. Estamos hasta la Secretaría de Hacienda para conversar esta tarde sobre lo que se ha presentado el día de hoy. Son cifras preliminares, entendiendo que se trata de cifras preliminares. Gary, gracias por estar en un 26 de diciembre aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Al contrario, Javier, muchísimas gracias y es un gusto para mí y para el equipo del SAT poder platicar contigo y con toda tu audiencia de las cifras justamente preliminares que se presentaron hoy en la Conferencia del Pueblo. A tus órdenes. Gracias. Me gustaría partir con la primera tabla. La primera es donde se presenta simplemente los ingresos tributarios, de cuánto se trató el corte hasta el 23 de diciembre. Este aumento de 5.0%, que es un aumento nominal de recaudación de un año contra otro de 445,000 millones de pesos, ¿de qué tamaño es? Porque eso es mucho o es poco, diría el clásico, ¿no? ¿De qué tamaño es? De un tamaño pues demasiado significativo, y para que lo podamos entender entre todos, estos 445,000 millones de pesos más respecto del mismo día del año pasado, es decir, del 23 de diciembre del año pasado, que es 5% real, lo que significa es quitándole ya el efecto inflacionario a esos 445,000 millones de pesos, ¿qué porcentaje de crecimiento tiene? Descontando la inflación, que es un 5%, si no estaríamos hablando entre un 10 y un 11% de crecimiento nominal. ¿Qué significa esto? Pues significa muchas cosas, como bien lo refería nuestra presidenta y también el jefe del SAT en la conferencia de la mañana. Pues significa poder tener obras públicas como son los aeropuertos, los trenes, sostener los programas sociales, que haya dinero para educación, que haya dinero para seguridad, para salud, y lo más importante, Javier, sin una reforma fiscal, que es lo que exigen siempre las grandes instituciones internacionales. Y aquí se ha demostrado, como también bien lo refería la presidenta, que no ha habido necesidad de crear nuevos impuestos ni de elevar las tasas de los que ya existen para tener una mayor recaudación, y por lo tanto que el gobierno tenga con recursos suficientes para sufragar pues todo el gasto público y cubrir las necesidades del pueblo de México. Y esto, cómo se logró, también es muy importante, como bien refería la presidenta, y me gustaría enunciar dos de los puntos de los 100 pasos para lograr la transformación que presentó la presidenta cuando fue electa. Y son dos puntos muy importantes, Javier. Un gobierno honesto y sin nepotismo, que en materia de recaudación, ¿cómo lo vemos? Pues en la no condonación de impuestos a grandes contribuyentes, que sí se hizo en las administraciones anteriores. Para darnos una idea, del 2006 al 2018 se les condonaron hasta 400,000 millones de pesos a grandes contribuyentes. En esta administración, en estos comparación con el año pasado, tenemos más de esos 400,000 millones de pesos que se condonaron anteriormente. Y el segundo punto muy importante es dentro del gobierno honesto también tenemos el combate a la defraudación fiscal, que también el Servicio de Administración Tributaria ha tenido a bien combatir temas como de factureras, temas de contrabando, que también impactan en la recaudación y nos permiten tener estos buenos números. Y el otro paso que contiene esos 100 pasos para lograr la transformación es la digitalización más grande de la historia. Y ahí estamos trabajando también muy fuerte. Vale la pena recordar que el SAT es pionero en temas de digitalización, en temas de factura electrónica, en temas de precarga de las declaraciones anuales de la información. Somos pioneros en América Latina y en el mundo. No obstante, tenemos que seguir avanzando en temas de digitalización. Y en esta administración, con la doctora y con la nueva Agencia de Transformación Digital, también estamos avanzando en ese sentido, Javier. Si me permites, me gustaría compartirte algunos datos de este tema de la digitalización.
Sí, De hecho, seguro. por ahí De va a hecho, preguntar Gary sobre el tema de la digitalización. Gary Flores Hernández es el administrador general de recaudación, entonces estamos justamente con el funcionario que ve esa área dentro del SAT. No le puedo corregir ningún dato a Gary Flores Hernández por su grado de especialización, pero sí le puedo corregir mi nombre, porque yo soy Alejandro. Gracias, Gary. Sí, correcto, correcto, no importa. Estamos bien. Oye, Gary, a ver, explícale a la gente. Yo escuché hoy, por ejemplo, el tema de las formas precargadas y me parecía que necesitamos, seguramente las empresas ya lo saben, pero para la gente en lo general, ¿de qué se trata eso y por qué nos dices tú que es el SAT uno de los organismos que tienen más avance en términos de digitalización? Esa parte es importante decir, contársela a la gente. Alejandro, y una disculpa. No, estamos bien. Mira, ¿qué pasa en el SAT y por qué decimos que es referente y es pionero? Lo que se anunció hoy también en la conferencia mañanera fue el tema del simulador de la declaración anual de personas morales. Las personas morales tienen obligación de presentar su declaración anual hasta el 31 de marzo del año siguiente y presentan la declaración del ejercicio anterior. No obstante, el SAT durante diciembre siempre emite el simulador para que todas las personas morales, esto es, las empresas, puedan desde diciembre ingresar a este simulador y validar toda la información que presentaron en sus pagos provisionales durante todo el año del impuesto sobre la renta y puedan revisar que la información es correcta o si tienen que hacer algún cambio en sus facturas, porque esa información que van a ver ellos se alimenta tanto de las facturas que emiten en el año a sus clientes o les emiten sus proveedores y los pagos provisionales que presentan mes con mes. Entonces ahorita ese simulador ya precarga toda esa información que en términos de datos son millones y millones de facturas y millones de datos de todos los contribuyentes. Estamos hablando de un padrón de 80 millones de contribuyentes. La ventaja que tienen es que tienen todo el mes de diciembre para visualizar esa información y a partir de enero ya se habilita la posibilidad de presentar la declaración anual. Entonces, justamente hoy mencionábamos que ya se encuentra el simulador listo y es una de las ventajas tecnológicas y de digitalización que tiene el SAT y que nuevamente lo mencionamos, nos hace pioneros y no obstante, tenemos mucho por seguir avanzando en temas de digitalización y con apoyo de la agencia, te comentaba, estamos haciendo cosas muy importantes. Vale la pena señalar que ya en octubre pasado, cuando ingresó la nueva administración, se derogaron 9 fichas de trámite que eran obsoletas, que ya no tenían necesidad de estar y que solo estaban haciendo bulto en temas de trámites. Y vamos a seguir trabajando en la simplificación. Para enero vamos a derogar otro tanto, aproximadamente 33 fichas de trámite para seguir haciendo más simple el tema de contribuciones y de presentación de obligaciones fiscales. También vale la pena comentar que del resto de fichas de trámites se van a simplificar 124 fichas. ¿A qué nos referimos con simplificar? Se van a reducir plazos para la autoridad, para atenderlas en menos tiempo. Se van a eliminar copias, estas cuestiones que siempre nos piden ahí por alguna razón, una copia de un documento se va a eliminar y la propia autoridad la va a empezar a digitalizar para ir generando esos bancos de datos. Se van a reducir requisitos en estas fichas de trámite. Otras se van a fusionar para que un trámite, más bien para que una ficha contenga 2 o más trámites y podamos hacerlo mucho más simple. Se van a digitalizar un buen número de trámites que hoy solo se podían realizar de manera presencial. Vamos a poder ya hacerlo de manera digital y finalmente se van a derogar esas fichas que también comentaba. Y un punto que me gustaría también mencionar, si me permites, Alejandro, es claro, algo que se anunció con la llegada de la nueva administración, que fue la simplificación de los 4 trámites principales del SAT, que es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la generación de la firma electrónica o la renovación de la misma
y la constancia de situación fiscal. Son nuestros 4 trámites más demandados. ¿Y qué sucedió en tema de inscripción? Pasamos de tener 4 requisitos a solo tener la necesidad de un requisito para inscribirnos. Esto también nos hace un referente en todo el mundo. Para inscribirnos hoy en día solo vamos a necesitar, o solo necesitamos, porque esto ya está operando, nuestra credencial de lector. Ya eso ahora mismo, ahora mismo ya está así. Comenzó desde el 1 de octubre, lo echamos a andar ahí con nuestros compañeros de servicios al contribuyente, y que ya no estamos pidiendo en inscripción, para darnos una idea, pues un formato de preinscripción que nada más nos hacía un poco más complicado el trámite, la CUR, porque hoy el SAT ya se conecta con distintas autoridades y eso incluye con Gobernación para hacer la CUR, y el comprobante de domicilio. Si tu INE ya contiene tu domicilio, ese es válido, y simplemente con acudir con nuestra credencial de lector nos podemos inscribir. ¿Qué pasó en la...? Dime. No, adelante, si quieres termina esa idea porque te quiero casi dar una vuelta de tema, entonces si quieres terminar con esa. Generación de la firma electrónica pasamos de 7 requisitos a solo 2. ¿Qué requisitos necesitamos? Otra vez nuestra credencial para votar y el dispositivo electrónico que es la USB. Que ya no necesitamos la CURP, el comprobante de domicilio, una solicitud que se tenía que llevar, un archivo de requerimiento y el correo electrónico. De 7 requisitos pasamos a 2, haciéndolo lo más simple posible sin perder los estándares de seguridad que son muy importantes en materia fiscal. Renovación de la firma, pasamos de 4 requisitos a 2. Hoy en día está importante, solo necesitamos nuestra huella digital para renovar nuestra firma electrónica, es decir, acudir y poner nuestra huella digital en el lector, y otra vez la USB para que nos podamos llevar nuestra firma electrónica. Ya no necesitamos ahí el INE, el correo electrónico, ni el archivo de requerimiento que antes solicitábamos. Y en constancia fiscal, vale la pena decir que antes necesitábamos nuestra identificación para obtener nuestra constancia fiscal en la oficina. Hoy en día, con la huella dactilar, de la misma manera, tenemos lectores en todas las oficinas, y con poner la huella en menos de un minuto podemos tener nuestra constancia de situación fiscal. Pues es son registros mucho más ágiles, con el interés o la intención de recaudar más. Y me gustaría irme a la gráfica, la última gráfica de lo que se presenta el día de hoy, porque cuando vemos los números gruesos, luego no nos damos cuenta la magnitud de lo que estamos hablando. Nos vamos hasta 2018, y en 2018, en la barra del 2018, se recaudaron 3 billones 62 mil millones, más o menos. Nos vamos hasta el último gráfico y son 4 billones 900, es decir, muy cerca de los 5 billones. Entonces, en el periodo del presidente López Obrador, más lo que lleva la presidenta Sheinbaum, se ha casi duplicado la recaudación. O sea, es un mundo. Así es, sí, es que es impresionante, y se empieza o se pierde la dimensión, pero justamente se pasaron de 3 billones que comentas en el 18, en el último año del presidente Calderón, a cerrar con el presidente Andrés Manuel en 5 billones, y recordar pues que tenemos situaciones internacionales y nacionales de calibre, como fue la elección interna, la elección reciente de Estados Unidos, las cuestiones comerciales, hubo una pandemia, hubo por ahí alguna guerra internacional que subió temas de petróleo, y no obstante México mantuvo el crecimiento recaudatorio sostenido, y tan es así que el próximo año ya la Ley de Ingresos de la Federación nos va a exigir como SAT la recaudación de 5.3 billones de pesos. También mencionábamos hoy en la mañanera que los ingresos tributarios, a diferencia
de otras administraciones representan el 90% de toda la recaudación del gobierno federal. ¿Qué sucedía antes? Pues se exprimía a Pemex, se abusaba de Pemex y el gobierno y el Estado dependían de Pemex. Hoy no, hoy al contrario. Por eso veíamos los ingresos no tributarios en la gráfica también de la conferencia que estaban negativos. En la gráfica anterior, sí. A ver si vamos a la gráfica anterior que nos permite ver justamente los tributarios, para explicárselo a la audiencia, pues sí, los impuestos. Los no tributarios, ¿qué hay dentro de esa panza de los no tributarios? Tributarios encontramos las contribuciones que no son impuestos, como son derechos, mejoras de aprovechamiento y aprovechamientos. Lo más importante de ese rubro son los derechos que paga Pemex al Estado. Derechos de utilidad compartida se llaman, y de extracción de hidrocarburos. Las tasas que tenía Pemex anteriormente en las administraciones neoliberales pues eran tasas muy altas, y se exprimía Pemex en su máximo, pues con la intención incluso hasta de desaparecerlo. Lo que hace Andrés Manuel es bajar esas tasas de pago a un 30% ya este año, y por eso comparado con el año pasado se ven negativos, porque Pemex ya tiene una carga fiscal mucho más baja. Ya no dependemos de Pemex, dependemos del pago correcto de las contribuciones de todos los contribuyentes, chicos, medianos y grandes, pero muy importante lo que se ha hecho con grandes contribuyentes. También vale la pena recordar, ahorita que estamos haciendo esas comparaciones de administraciones, del 2013 al 2018, en total, los grandes contribuyentes habían pagado 1.2 billones de pesos. ¿Qué sucedió todavía no tenemos los datos finales de este año, pero hasta septiembre habían pagado ya los grandes contribuyentes 3.5 billones, es decir, 2.3 billones más los grandes contribuyentes que habían estado siempre pues, no protegidos, sino consecuentados por los gobiernos. Eso es un crecimiento real del 122%. Y también, ¿qué pasa? Estamos hablando de los grandes contribuyentes ahí, Gary Flores. O sea, a ellos, el crecimiento en la recaudación con ellos es ¿de cuánto? De 2.3 billones de diferencia. Pasamos de 1 a 3.5 billones. 122% en términos reales. Y todavía no acaba el año. Para enero estas cifras van a ser aún mayores. Y fíjate qué pasaba en temas de auditoría, porque ese número que te acabo de compartir, que compartimos a la audiencia, es la recaudación total del gran contribuyente, de la que paga mes con mes, pero también cuando hay una auditoría y se corrige. En puros temas de auditoría, fíjate, la cifra es que es muy baja. Del 2013 al 2018 se habían recaudado solo 500 mil millones de pesos en grandes contribuyentes. Y del 18 al 24 se recaudaron 1.5 billones, todavía con cifras preliminares. Esto es también 112% real. En términos nominales, pues estamos hablando de mucho más. Entonces ahí es donde estaba el gran hueco fiscal del país. ¿Cómo le podríamos llamar a estos años? ¿Fueron los años de la equidad, los años en los que los grandes pagaron, los años de qué, Gary? ¿Cómo lo interpretas cuando ves estos números donde dices, pues el gran contribuyente se tuvo que sentar y hacer lo que le correspondía, pagar lo que debía? Yo pensaría que es el cumplimiento correcto, porque la propia Constitución refiere que todos tenemos que contribuir al gasto público y todos tenemos que contribuir de manera equitativa y proporcional. Los que estaban desproporcionados en su no contribución eran los grandes contribuyentes. Hoy hay piso parejo y cumplen todos de manera correcta. Pues qué importante. Nada más ponerle énfasis. Entonces todavía podríamos cerrar un poco más altos. Ahorita estamos en 4.916 millones. Es probable que con los ajustes, que con los días que nos faltan, que son bastante buenos días todavía para cobrar, cerremos en casi los 5. Para el próximo año, ¿cuál es el reto? ¿Hacia dónde tendrían que brincar
para que realmente se sintiera un jalón en el ingreso tributario. Correcto, este año todavía estos días vamos a recaudar más, vamos a llegar a lo que refiere la ley de ingresos de la Federación, que es 4.942.000 millones de pesos, y el próximo año la ley de ingresos es de 5.3 billones. 350.000 millones de pesos más aproximadamente es lo que vamos a recaudar el próximo año, y yo tengo confianza en que va a ser vamos a cumplir la ley de ingresos de la Federación y un poco más para poder seguir en esta transformación. Una última observación. En los primeros años del presidente López Obrador hay un aumento sí sostenido. Entre 2018 y 2019 vemos casi un 1%, un 0.9%, y luego en el siguiente un 0.8%, entramos de lleno la pandemia y se mantiene una recaudación, que es lo que nos salva durante la pandemia, que no se nos cae la recaudación y se mantiene la recaudación alta. Luego hay un brinco de 2023 que pues podría ser un efecto pues de la recuperación por la pandemia o no sé cómo lo puedan explicar ustedes. Y luego viene este otro 5% que también es muy bueno. ¿Qué condiciones tendrían que darse económicas para que tengamos una recaudación mayor en el próximo año? ¿Qué condiciones crees que debe haber en el país? Pues tienen que comportarse condiciones como las que tenemos hoy en día, que es el tipo de cambio estable, una tasa de crecimiento como la que ha proyectado Hacienda, ¿no? de un 2%, que no haya cuestiones inflacionarias demasiado grandes como si las hubo en algunos periodos anteriores. Básicamente esas tres variables nos van a permitir llegar a estos datos, y por supuesto la digitalización que está impulsando muy fuerte la doctora Claudia Sheinbaum, tanto en el SAT como también lo mencionó en los temas de aduanas, ¿no? Que es también una recaudación importante, la de comercio exterior. Gary Flores Hernández, administrador general de recaudación, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar de estos temas que parecen muy técnicos, pero en realidad tendrían que importarnos a todos. Y yo tengo la impresión de que cada vez están más socializados, de que la gente lo entiende mucho más, ahora más que nunca. Gracias por la oportunidad de conversar. Al contrario, un abrazo, felices fiestas y excelente cierre de año para ti y toda la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias y muy buenas tardes, buenas noches.